A continuación se presenta un análisis discursivo en cuanto al razonamiento y algunos tipos de razonamiento, desde la perspectiva de la educación matemática, pensamiento, religaje y construcción de emergentes formativos en la transmodernidad. Tenemos en esta lámina algunas definiciones de razonamiento. Por ejemplo, según Barrios, 2011, es el proceso mediante el cual se obtienen conclusiones a partir de hechos, creencias y normas. También Barrios define como la habilidad del pensamiento, por lo que también se llama raciocinio, como la facultad humana y animal que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesariamente entre ellos. Encontramos también a Contreras, 2020, que afirma que es el conjunto de proposiciones relacionadas de tal manera que la proposición final, denominada conclusión, se deriva de la o las proposiciones iniciales llamadas premisas, obteniéndose un conocimiento nuevo que rebasa el expresado en las premisas. Napolitano 2017 afirma que es el acto mediante el cual progresamos en el conocimiento con la ayuda de lo que ya conocemos. Las proposiciones que predican de lo que ya conocemos se denominan premisas y el conocimiento que se infiere se le llama conclusión. Finalmente, Faustino Pérez y Diegues, 2012, lo definen como uno de los procesos lógicos fundamentales en el desarrollo cognitivo del ser humano. El proceso cognitivo centraliza su atención en el desarrollo de funciones cognitivas y operaciones mentales, entre las que podemos recordar la identificación, que es la capacidad de atribuir significado a un hecho o situación, la evocación, que es la capacidad de recordar una experiencia previa, la comparación, como la habilidad de contrastar dos o más elementos estableciendo semejanzas y diferencias, y el análisis, que podría ser la habilidad de descomponer un todo en sus elementos constitutivos. Bien, ahora vamos a hablar de algunos tipos de razonamiento. Los referentes utilizados son los que aquí se exponen. Razonamiento argumentativo. Es la capacidad mental que corresponde con la actividad lingüística de argumentar. Un argumento es la expresión lingüística de un razonamiento. Un argumento es una opinión que busca convencer a otros a través de razones. Un buen argumento está construido de un marco general, la modalidad, el tema, a quién va dirigido y el contexto. La estructura interna del argumento debería tener tesis, bases, garantías y respaldo. Un buen argumento así se fundamenta su tesis en bases que tengan garantías posibles de ser comprobadas. Si yo quiero convencer a los demás de que mi argumento es válido, lo haré utilizando uno de los llamados modos de razonamiento argumentativo. Razonamiento lógico o causal. Es una operación lógica mediante la cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto. Es posible distinguir entre varios tipos de razonamiento lógico, por ejemplo, el razonamiento deductivo, estrictamente lógico, y el razonamiento inductivo, donde interviene la probabilidad. El razonamiento deductivo, según Napolitano 2017, es un razonamiento cuya conclusión es de consecuencia necesaria, es decir, dadas unas determinadas premisas, se dice necesariamente una conclusión. Contreras, 2020, define como un razonamiento deductivo cuando en él se exige que la conclusión se derive necesariamente y forzosamente de las premisas. La forma de un razonamiento deductivo es todo S es P, por lo tanto, alguna S es P. Es decir, de una proposición universal se infiere una proposición particular. La conclusión es un razonamiento deductivo, se obtiene de las premisas dadas, es decir, no necesita recurrir de manera directa a la práctica o a la experiencia. Por esta razón, se expresa que la conclusión en este tipo de argumentos se da una seguridad matemática.
Como ejemplo de esto podemos citar el siguiente. Todas las frutas cítricas contienen vitamina C, sobre todo en este tiempo de la COVID-19. Por lo tanto, la piña es una fruta cítrica. Las dos son verdad. Esto quiere decir que la piña contiene vitamina C. Para sacar la conclusión de esta proposición por deducción, no es necesario ir al libro de biología, ya que la conclusión deriva de las dos premisas anteriores. Las frutas cítricas contienen vitamina C y la piña es una fruta cítrica. La conclusión es necesariamente inferida de las premisas. El razonamiento inductivo, según Napolitano 2017, es aquel donde la conclusión es probable, es decir, dadas las premisas, la conclusión que de ella se infiere es únicamente probable. Por ejemplo, el 99% de los venezolanos son católicos y María es venezolana. Entonces, es probable que María sea católica. El hecho de que el 90% de los venezolanos sean católicos es verdad y María es venezolana también es verdad. No sigue que necesariamente María tenga que ser católica. Puede ser que María esté en ese 10% que no lo es. Luego, la conclusión puede ser únicamente probable y nunca necesaria. Por probabilidad estadística, el 90% es mayor que el 10%. Bien, ahora tenemos el razonamiento hipotético deductivo. Lo vemos como es el razonar en términos de proposiciones e ideas, se libera de la realidad inmediata, pudiendo apoyarse en el lenguaje o en otro tipo de códigos convencionales. Pérez, Leiva y Cruz en el 2012 desarrollaron una investigación en el cual trataron el tema y alcanzaron que el proceso del razonamiento permite realizar deducciones, formular juicios e hipótesis y aumenta la capacidad de reflexión. Estas operaciones se manifiestan según el tipo de tarea o situación a la que se enfrenta el sujeto y transita por un proceso de análisis, síntesis y comparación, abstracción y generalización que conlleva desde el análisis de los datos hasta la inferencia de las conclusiones. Las investigaciones de Piaget y Nelder en 1972 han permitido, entre sus numerosas e importantes contribuciones, comprender las características de nuestras sociedades. Los seres humanos tienden en su etapa superior del desarrollo a emplear espontáneamente el pensamiento hipotético deductivo como forma de raciocinio, actitud que no se encuentra en los sujetos menores, en los niños pequeños. Ahora podríamos preguntarnos si razonar no es nada más hacer inducciones o si razonar no es nada más que usar bien el método hipotético deductivo. Otro tipo de razonamiento es el razonamiento aductivo, que es el razonamiento en el cual, a partir de la representación de un fenómeno, se llega de manera directa a una conclusión. Es el razonamiento en el cual la conclusión solo es verosímil, según de Gorati en 1965. Otro de los razonamientos es el razonamiento lógico-matemático complejo. El razonamiento lógico-matemático es una habilidad y capacidad relacionada con la forma abstracta de ver los números o cantidades y poder realizar operaciones con ellas. Según Barragán, Moyano y otros en el 2018, la estadística de los últimos tiempos ha detectado que la educación tradicional tiene gran falencia en el razonamiento lógico de los estudiantes, considerándolos como objetos de la educación a lo largo. Hoy en día, esto es tomado como un sujeto capaz de crear su propio conocimiento en base a la experiencia y a la necesidad de que cada uno tiene. El pensamiento complejo, así pues, se proyecta como un método y una filosofía que tiene la potencialidad de orientar la formación y el desarrollo de competencias, integrando lo individual, lo social y el mundo laboral, profesional, la vida diaria. Este es el marco de una continua autocrítica. La necesidad del pensamiento complejo no puede más que imponerse progresivamente a lo largo de un camino en el cual aparecerán, ante todo, los límites, las insuficiencias y las carencias del pensamiento simplificante. Finalmente, cuando se habla de razonamiento, deberíamos tal vez considerar que no se trata de una mera acción intelectual separada de lo emotivo. Todo viene junto, pero a veces, en las investigaciones, uno puede destilarlo y hallarlo puro.
Bueno, este es la presentación en cuanto al tema de razonamiento lógico matemático. Mi nombre es Ángela Sagrad-Chicani Coello. En el postdoctorado, la educación matemática, pensamiento, religaje y construcción de emergentes formativos en la transmodernidad. Esto forma parte del seminario número 3, Pensamiento y Razonamiento Lógico Matemático. Muchas gracias.